Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que están muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, camino de santidad. Hermanos, anótense para la cena de matrimonios. De verdad que va a ser de mucha bendición. Si tú no estás casado aún, pero tienes piensos de casarte, también anótate. Y si no te anotas, Raúl te va a anotar. Entonces, o te anotas por las buenas, no es cierto. Pero sí, anótense, hermanos, de verdad que es va a ser de mucha bendición. Vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos un domingo más como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque primeramente venimos a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar el mensaje que tienes para nuestras vidas. Pero también, Señor, venimos a unirnos en la hermandad y en la convivencia con cada uno, Señor, de estos hermanos. Señor, te pido en esta mañana, mi Dios, que me des sabiduría, que me des entendimiento, Padre, para poder exponer tu palabra de una manera correcta, que yo no le quite, Señor, ni le añada a tu palabra, Señor, porque tu palabra es suficiente, Señor. Tu palabra ha sido revelada y tu palabra, Señor, al haber sido revelada, Señor, puede traer, tu palabra, Señor, por medio del Espíritu Santo, puede traer fe en la vida de una persona en Cristo y arrepentimiento, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por lo que vamos a exponer el día de hoy. Te pido, Señor, que cada una de las personas que está aquí puedan quitar, Señor, todo pensamiento, toda distracción, Señor, que tienen en su mente y que puedan enfocarse, Padre, en lo que tienes para ellos en esta mañana. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, al que nos visita por primera vez, háganlo sentir de casa. Al final, denle un saludo. Vas a ver cómo los hermanos se van a aventar por querer saludarte, por querer invitarte una paleta. Pero háganlo sentir en casa, ¿sale? Ok, hermanos, pues por la gracia y misericordia de Dios, el domingo pasado se nos permitió terminar la serie Aprendiendo para Enseñar. Fue la serie que concluimos, donde aprendimos pues mucha doctrina, bastante doctrina aprendimos a través de toda esa serie. Pero gracias a que estudiamos esa serie, el tema que vamos a iniciar o el estudio que vamos a comenzar el día de hoy, pues el haber estudiado aquella serie nos va a ayudar mucho para este nuevo estudio. Y les confieso, hermanos, que le comentaba a mi esposa que me daba temor, voy a llamarlo así, me daba temor exponer esta carta del apóstol Pablo, esta carta que vamos a comenzar, ya que como escribía el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, que dice que con la sabiduría que el Señor le ha dado a nuestro hermano Pablo, dice, en sus cartas o en sus escritos, o en sus cartas escribe cosas difíciles de entender. Aún el apóstol Pedro, para los escritos de Pablo, aún eran difíciles de entender. Y por eso, hermanos, tenía como este tipo de temor, porque esta carta de los romanos, o la epístola de los romanos, que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, pues es una carta que a lo largo de la historia, a lo largo de la iglesia, ha traído muchos debates, aún muchos debates entre mismos hermanos, entre mismos creyentes, en ciertas posturas doctrinales. Pero, pues en su tiempo, hermanos, también me daba temor exponer Apocalipsis, ya que era un libro para mí un poco complicado, y me acuerdo que el hermano Alexis me decía, o me hacía preguntas sobre Apocalipsis, y me decía, pastor, ¿cuándo lo vas a exponer ese libro? Y yo le decía, híjole, o esa carta, ¿no? Yo le decía, híjole, pues luego, y ya me decía, ¿cuándo? A lo mejor cuando el Señor levante otro pastor en la congregación, a lo mejor ese pastor que predique Apocalipsis, pero pues por la gracia y misericordia de Dios, los miércoles lo llegamos a exponer en la carta de Apocalipsis, hermanos, y fue de mucha bendición, porque a muchos de ustedes los ayudó a cambiar el concepto que tenían de Apocalipsis,
de meterse a leer ese libro con morbo, de meterse a leer ese libro con miedo, o como si ese libro fuera un misterio, ¿no? Queriendo relacionar cada cosa que sucede en Apocalipsis con lo que vivimos hoy en día. Ah, esto por esto, esto por esto. Entonces, al momento que lo expusimos y lo estudiamos, pues encontramos que realmente Apocalipsis es una carta llena de esperanza, ¿no? Entonces, es una carta llena de esperanza para la iglesia de todos los tiempos, así como lo fue para la iglesia primitiva, lo sigue siendo para nosotros. Y la pregunta quizás sería, pastor, ¿por qué estudiar la carta de los romanos entonces y por qué no otra carta? ¿Por qué la epístola a los romanos y por qué no otra carta? Hermanos, porque el estudio de Romanos es vitalmente necesaria para la salud espiritual y la comprensión profunda del cristiano. Estudiar la carta de los romanos en la congregación, creo que va a ser de mucha ayuda espiritualmente para que nosotros crezcamos como iglesia local. Es por ello que he decidido empezar a estudiar esta carta. Hermanos, según la homilética, y cuando hablamos de la homilética, la palabra homilética quiere decir el arte de predicar la palabra de Dios. Según la homilética, nos enseña que hay varios tipos de predicación para poder exponer. Hay varios tipos de predicación, pero hay 4 que son más comunes. La primera de ellas es la predicación expositiva. Esto se refiere de que tú tomas un pasaje o tomas un libro y lo vas exponiendo sistemáticamente y vas estudiando versículo por versículo, versículo por versículo, en su contexto original, en la historia en la cual estaba relacionado. Y esa es una de las predicaciones más sanas, vamos a llamarlo así, que puede evitar que el predicador caiga en el error y le gane el emocionalismo o saque textos fuera de contextos. Esa es una, la predicación expositiva. Hay otra predicación que es la predicación textual. Aquí esta se desarrolla en que el predicador agarra cierto pasaje de la Biblia y saca 2 o 3 o 4 o 5 principios de ese pasaje. Un ejemplo, vamos a leer Filipenses del 7 al 10 y de ahí vamos a sacar 5 principios para madurar en la fe. Y comienzas a hablar 5 principios basados de ese pasaje. Eso se llama una predicación textual, porque agarras un texto de la Biblia. Pero también hay otra predicación que se llama la predicación temática, y esta parte de un tema o usa varios textos para desarrollarlo. Esta predicación, la predicación temática, es esencial, hermanos, para cuando se predica doctrina o para cuando vas a predicar un tema, poder hacer de ella una serie. Un ejemplo, vamos a predicar sobre la santidad. Entonces vamos a hacer una serie en la cual vamos a aventarnos 10, 11, 12 temas sobre la santidad. Entonces, hermanos, esta también es muy buena porque te vas enfocando en un solo tema. Pero también está la predicación narrativa, o algunos le han comentado, algunos lo mencionan como la predicación biográfica, o inclusive algunos le dicen la predicación histórica, donde agarras un personaje de la Biblia. Voy a predicar en este momento de David y Goliat. Y te enfocas en eso, ¿no? O hablas de la vida de José y te enfocas en eso. Es una predicación narrativa. E inclusive hay pastores que usan este tipo de predicación para darlo a la iglesia, que yo creo que terminas, no deja de ser predicación, pero yo creo que al final terminas como un chilaquilero, dijeron por ahí, ¿no? Un día predicas del amor, otro día predicas de la santidad, otro día predicas de la justicia, otro día predicas del amor, o si ya fue el Día de las Madres, pues hoy predicamos sobre las madres, el Día del Padre, predicamos sobre el Día del Padre. Entonces, termina siendo esto como un chilaquilero para la iglesia local. Creo que esta predicación se pudiera utilizar si vas o te invitan a algún lugar para hablar como ese tema, ¿no? Y en el cual, pues yo creo que aún aunque sea narrativo, debes de manejarlo expositivamente. Pero, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? Porque en la serie que terminamos el domingo pasado, si ustedes, dándoles esta explicación de cada una de las predicaciones que la homilética maneja, el tema pasado que estudiamos, pues lo predicamos de una manera temática, porque veíamos cada uno de los temas, eran temas doctrinales y nos íbamos enfocando con cada una de las doctrinas. Vamos a hablar
el mandamiento no matarás, y mencionábamos el versículo y agarrábamos pasajes de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, para sustentar. Entonces lo hicimos de una manera temática. Hermanos, al comenzar el estudio de la epístola de los Romanos, no la vamos a hacer temática, la vamos a hacer expositiva. ¿A qué me refiero? Que vamos a estudiar todo el libro sistemáticamente y lo vamos a ir desglosando versículo por versículo, versículo por versículo. Por eso, hermanos, es muy importante que no falten, que no dejen de venir para que no pierdan el hilo de la predicación. ¿Ok? Entonces, hermanos, antes de entrar de lleno al estudio de la epístola de los Romanos, de esta carta, me gustaría hacer algunas observaciones introductorias, vamos a llamarlo así, algunas observaciones introductorias, y por eso vamos a darle el título a este mensaje, el magnum opus del apóstol Pablo. El tema de hoy se va a llamar el magnum opus del apóstol Pablo. Ahí lo tienen, ¿no? Como hemos titulado, inclusive así se llama esta serie, la epístola de los Romanos, el magnum opus. Ok, entonces comencemos. Hermanos, algunos teólogos han nombrado la epístola a los Romanos como la columna vertebral del cristianismo, así lo han dicho. Algunos teólogos dicen, Romanos es la columna vertebral del cristianismo. Hermanos, ¿por qué dicen que es la columna vertebral del cristianismo? Porque la columna vertebral, hermanos, sostiene todo el cuerpo. Si tu columna vertebral está mal, pues quizás no vas a poder caminar, no vas a mover el cuello, no vas a mover ciertas partes de tu cuerpo, porque esa sostiene todo tu cuerpo. Entonces, de esa manera, hermanos, la epístola de los Romanos proporciona el soporte doctrinal y la estructura fundamental que conecta todas las partes de la fe cristiana. Si nosotros estudiamos Romanos, hermanos, vamos a ver cómo a partir del libro de Romanos nos va a dar como una estructura o un soporte hacia otras doctrinas que no están dentro, vamos a llamarlo así, dentro de la epístola a los Romanos. ¿Sí me explico o no? Va a ser ese soporte en el cual vamos a empezar a desarrollar esto. Pero otros teólogos, hermanos, han nombrado la epístola de los Romanos como el magnum opus del apóstol Pablo, que es el título que le estamos dando a este mensaje. El magnum opus del apóstol Pablo. ¿Por qué se le llama el magnum opus? Esta palabra magnum opus viene de latín, que quiere decir, hermanos, la gran obra. Es esto, el magnum, la gran, magnum, gran, opus, obra, la gran obra. O también puede ser conocido como el gran trabajo, la gran obra del apóstol Pablo o el gran trabajo del apóstol Pablo. Para nosotros, hermanos, en nuestro lenguaje o en el círculo que nos desarrollamos, sería la obra maestra, ¿verdad? Así como, mira, qué obra maestra, ¿no? Qué obra maestra. Entonces esto es conocido como la gran obra, el gran trabajo o la obra maestra del apóstol Pablo. Hermanos, la epístola de los Romanos, repito, es considerada el magnum opus del apóstol Pablo, la gran obra de Pablo, por la profundidad teológica que maneja, por la profundidad del estudio de Dios que maneja, porque explica la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y repito, es una obra que está sistemáticamente bien acomodada, bien estudiada, e inclusive no solo por los teólogos, esta obra es conocida como el magnum opus del apóstol Pablo, sino para personas que también no son creyentes. Dice, es que la carta que escribió Pablo es muy diferente a muchas de las cartas que se mandaban en esos tiempos. O sea, está tan estructurada, y aparte es una carta muy larga, está tan estructurada que podemos decirlo, comparándola con todas las cartas del apóstol Pablo, pues este vendría a ser el magnum opus, ¿verdad, hermanos? Porque en esta carta está sentada la gran parte de la teología cristiana, la gran parte, no toda, pero la gran parte de la teología cristiana. Entonces, hermanos, ninguna otra carta, repito, del apóstol Pablo se desarrolla con tanta amplitud y coherencia
doctrinal cristiana como esta carta. Entonces, a diferencia, hermanos, ¿qué diferencia tiene esta carta a las otras cartas que a lo mejor escribió el apóstol Pablo? Como por ejemplo Gálatas o la carta hacia los Gálatas, la carta hacia los Corintios. Hermanos, estas cartas que manda Pablo a los Gálatas o los Corintios, si te fijas al momento de escribir, está atacando ciertas cosas o esas cartas salieron incentivadas o motivadas para tratar ciertas cosas que estaban viviendo la iglesia local en ese momento. Si te fijas, cuando le escribe a los corintios es, ustedes debiendo ya de ser maestros, se comportan como niños. Porque ¿qué pasaba en la iglesia de los corintios? Había divisiones, estaban comportando como niños. Acá había un grupo de unos hermanos, acá había de otros, acá había de otros, acá los que tenían dinero, acá los que no tenían dinero, acá los de clase media, acá los que decían, no, yo soy del apóstol Pedro, yo soy del apóstol Pablo, yo soy de Apolos. Entonces, Pablo manda esa carta para remediar ese conflicto que había en la iglesia local de ese momento. Pero esta carta, hermanos, no surge principalmente de una crisis local. No surge principalmente de una crisis local, sino que es una carta doctrinal cuidadosamente estructurada. Con eso no quiero decir que también Pablo aprovechó para poder arreglar una que otro problema, lo vamos a ver, pero no surge precisamente de una crisis local, ¿me explico? Sino que es una carta doctrinal cuidadosamente estructurada. Hermanos, pues ¿quién es el autor de la epístola a los romanos? Pues el autor a la epístola a los romanos, pues obviamente es el apóstol Pablo, inspirado bajo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque algunos dirán, pues el autor es el Espíritu Santo. Sí, pero ¿quién? El autor humano, vamos a llamarlo así, es el apóstol Pablo. Inclusive esto lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 1. Les repito, hermanos, todavía no vamos a adentrarnos de lleno al tema, por eso vamos a ver hoy unas observaciones introductorias, pero el domingo pasado vamos a iniciar de lleno con todo, ¿sale? Es muy importante que empecemos a ver este estudio introductorio. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si te fijas, hermano, Pablo tenía una forma muy peculiar de mandar sus cartas o de escribir sus cartas. Siempre se presentaba, ¿no? Por eso se cree que la carta de los hebreos no la escribió Pablo. No la escribió Pablo. Inclusive algunos teólogos dicen que Hebreos no debería ser considerada una carta, porque si te fijas no entra como con un saludo, como el apóstol Pablo lo solía hacer. Inclusive algunos teólogos, y yo soy de esa postura, algunos teólogos dicen que más que una carta era un sermón escrito. Era un sermón que se escribió, entonces el pastor leía ese sermón, y yo creo que sí, si lees, mejor terminando Romanos nos brincamos a Hebreos. Vamos a ver. Pero primero lo primero, ¿verdad? Entonces, era más un sermón que una carta. Entonces Pablo tenía esa peculiaridad de iniciar sus cartas presentándose, ¿no? Dando su nombre y siempre como apóstol de Jesucristo, porque recuerden que algunos lo tenían en poco y no lo consideraban un apóstol. Entonces siempre en sus cartas era apóstol de Jesucristo. Entonces, hermanos, decimos que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y él es el autor de esta carta. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es el autor? Porque Pablo es el autor, pero Pablo no escribió esta carta. El que escribió esta carta no fue Pablo. Pablo es el autor. Quien escribió esta carta fue... No. Quien escribió esta carta se llamaba Tercio. Se llamaba Tercio quien escribió esta carta. Entonces, cuando digas, ¿quién escribió la carta a los romanos? Le escribió Tercio. Pero el autor es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Entonces, esta carta, hermanos, la escribió Tercio. Y Tercio, hermanos, actuó como un amanuense. ¿Qué es un amanuense? Un amanuense, hermanos, es una persona que tenía el oficio de escribir a mano o copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dictaba.
Entonces se cree que Tercio estaba ahí y le decía, échale Pablo. Y Pablo le comenzó a dictar lo que escribiera en esta carta y Tercio lo comenzó a escribir. No lo estoy inventando, hermanos. Vayamos a Romanos, capítulo 16, versículo 22. Romanos, capítulo 16, versículo 22. Ya ves que va a ser bueno que tengamos este estudio introductorio. Romanos capítulo 16, versículo 22. ¿Qué dice? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahí aprovechó Tercio, dijo, ¿ya acabaste, Pablo? Pues yo, Tercio, dice. Aprovechó para saludar y vamos a ver, hermanos, mi esposa dice, no me gusta que mencionen mucho esa palabra, pero vamos a ver la coinonía que tenían los hermanos. La coinonía me refiero a esa comunión, a esa hermandad, porque aprovechaban para saludarte. Fíjate que cuando Pablo mandaba cartas te manda saludos el hermano fulanito, te manda saludos fulanito, te manda saludos fulanito. Entonces aquí Tercio aprovechó y yo Tercio también, ¿verdad? O sea, entonces vemos esa comunión, esa hermandad que tenían los hermanos. Hermanos, aunque el apóstol Pablo no escribió esta carta con su puño y letra, no deja de ser inspirada por el Espíritu Santo. Aunque él no la escribió, no deja de ser inspirada por el Espíritu Santo, porque la inspiración no está en la tinta, sino en el origen divino del mensaje. En el origen divino del mensaje. Hermanos, ¿a qué me refiero con esto? En la teología, a esto se le llama operación concursiva. Operación concursiva. Así, en la teología. ¿Qué quiere decir operación concursiva? Porque cuando la gente te pregunta y te dice, ¿tú cómo sabes que realmente lo que viene en la Biblia es inspiración del Señor? Que no lo inventaron los hombres, que no lo escribieron y dijeron, vamos a poner esto. ¿Tú cómo sabes? En la teología, para defender eso, se le llama la operación concursiva. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros entendemos, o a lo mejor tú entiendes o comprendes, que cuando el Señor inspiraba a las personas para escribir, tú a lo mejor te imaginas a Moisés ahí en el monte empezando a escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, así como Moisés como entrando en trance y escribiendo y como que se perdía en sí. No, hermanos, nunca fue así. Ni tampoco el apóstol Pablo, ni tampoco en Tercio vino un espíritu y se apoderó de él y comenzó a escribir así. No, por eso esto en la teología se le llama la operación concursiva, porque Dios obra por medio del autor humano. Dios obra por medio del autor humano. ¿A qué nos referimos con esto? Que Dios usa su mente, Dios usa su personalidad, Dios usa su vocabulario e incluso puede usar hasta un secretario, como fue en este momento Tercio. ¿Para qué? Para escribir esto, pero el resultado final es exactamente lo que Dios quiso que fuera. No sé si logro explicarme. ¿Sí? O sea, Dios usó al escritor, por eso decimos que la Biblia tiene errores. Sí, la Biblia tiene errores. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Sí, la Biblia tiene errores ortográficos, mas no en su esencia, en el mensaje. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque, hermanos, recordemos que quienes escribieron la Biblia no solamente fueron hombres letrados, hubo pescadores quienes escribieron la Biblia, hubo otras personas que no eran pues muy letrados, entonces obviamente tiene errores ortográficos, más no, errores ortográficos, más no en su esencia, No sé si logro explicarme con esto, ¿sí? Ok, entonces, hermanos, ¿por qué? Porque dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, te lo tienes que saber de memoria, 2 de Timoteo 3, 16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, o para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Pablo, repito, no haya escrito esta carta, pero él la dictó, es el autor, entonces no deja de ser inspiración
fue inspirada por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿en qué fecha se escribió esta carta? ¿En qué fecha se escribió esta carta? Esta carta, hermanos, se escribió aproximadamente entre el año, a finales del año 57 al año 58 después de Cristo. Después de Cristo, me siento como en la escuela, ¿verdad? Más que una predicación, como dando una clase. Fue en el año 57 al año 58 después de Cristo. Otros teólogos piensan que pudo haber sido alrededor del año 60, pero yo no creo que haya sido alrededor del año 60, porque si se fijan, Pablo todavía no, Pablo cuando escribe esta carta o le manda esta carta a los romanos, Pablo les dice que va a llevar una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que dice eso? Dice, voy a llevar una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Pero cuando Pablo lleva su ofrenda a Jerusalén, fue aproximadamente en el año 58. Entonces, si Pablo llevó esa ofrenda en el año 58 y antes de llevar la ofrenda escribió esa carta, pues obviamente pudo haber sido entre el año 57 y el año 58. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 15, versículo del 25 al 26. Romanos 15, versículo 25 al 26. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En Jerusalén, ¿verdad? O sea, fíjate cómo Pablo no levantó una ofrenda, ¿verdad? Él no dijo, oye, vamos a levantar una ofrenda. Y los hermanos vieron la necesidad de los hermanos que había en Jerusalén, que tenían escasez, que tenían pobreza. Recordemos que estaban siendo perseguidos por los fariseos, por los líderes. Entonces muchos no podían trabajar, estaban encerrados, pues no tenían trabajo, no tenían dinero para comer, y los hermanos decidieron levantar una ofrenda para ayudar a los necesitados en Jerusalén. Entonces, hermanos, se cree que fue escrita aproximadamente en el año 57 al año 58 después de Cristo. ¿De dónde se pudo haber escrito esta carta? Algunos estudiosos dicen que esta carta Pablo la escribió no desde una cárcel, sino que Pablo la escribió cuando estaba o residía en la ciudad de Corinto. Ahí fue donde Pablo mandó esta carta. ¿Por qué se cree que Pablo mandó esta carta desde la ciudad de Corinto? Porque menciona a Febe. Febe fue miembro de la iglesia de Cencrea, que estaba en el puerto de Corinto, ¿sí? Entonces se cree que por eso pudo haber sido ahí. Mira, Romanos capítulo 16, versículo del 1 al 2. Romanos 16, versículo del 1 al 2. Y algunos de ustedes van a decir, pastor, y con esto, aparte de aprender historia de la carta, ¿vamos a aprender algo espiritualmente? Vas a ver que sí. Romanos 16, 1, 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Ves cómo hace mención de Febe? Y Febe pues vivía en Corinto. También se cree que pudo haber sido de ahí porque Pablo habla de Gayo. Y cuando Pablo en la primera carta regaña a los hermanos porque se están peleando, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y algunos hasta se jactaban, pues a mí me bautizó Pablo, ya sabrás la unción que yo tengo. Pablo fue el que me bautizó. Y Pablo en esa carta a los Corintios dice, miren, doy gracias a Dios que a mí el Señor no me mandó a bautizar. A mí el Señor me mandó a predicar. Y he bautizado a unos cuantos, nada más. Y entre ellos menciona a unos cuantos entre ustedes, dice. Y entre ellos menciona a Gayo. A Gayo. Entonces, si menciona a Gayo, pues Gayo estaba dentro de la comunidad de la iglesia de los Corintios. Y allí en capítulo 16, versículo 23, Pablo dice,
Pablo dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Será acaso que Cuarto era hermano de Tercio? Pues si ya había un Tercio, pues un Cuarto, ¿verdad? Y el otro se llama primero, segundo, tercero, cuarto. Así que si no tienes muchos hijos y no sabes cómo nombrarlos, primero, segundo, tercero, cuarto. Y quinto, también existía el nombre de quinto, ¿verdad? Con los romanos, quinto, sexto, séptimo, octavo. Hermanos, entonces se cree que fue escrita desde la ciudad de Corinto. Pues ¿a quién iba? ¿Quiénes eran los destinatarios, hermanos? Pues obviamente la iglesia en Roma. El título de esta carta, Epístola a los Romanos, se toma pues de ahí, que Pablo dirige esta carta a los romanos. Pero, hermanos, la fe de los hermanos cristianos, la fe de los cristianos, romanos, de los hermanos romanos, cuando hablamos romanos, estamos hablando de la iglesia local que había en Roma, era bien conocida. Era bien conocida por todo el mundo, dice Pablo. Era bien conocida, o vamos a llamarlo así, por todo el mundo, tanto en creyentes como no creyentes. O sea, realmente la gente sabía, conocía de la fe que tenían los hermanos en Roma. Los hermanos en Roma sabían, era una fe que se iba divulgando. Y recordemos que no había ni Facebook, no había ni Instagram, no había... Aquí leyendo la Biblia, ¿verdad? Para que vean la fe. No había nada de eso. O sea, realmente era una fe que se iba divulgando de persona a persona. Entonces, hermanos, mira, Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos 1, 8. Por eso te digo que sí vamos a aprender también, aparte de historia, vamos a aprender espiritualmente. Romanos 1, 8. Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe ¿qué? Se divulga por todo el mundo. Su fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, si el apóstol Pablo nos escribiera una carta el día de hoy para esta iglesia local, iglesia bíblica, camino de santidad, ¿qué diría de nuestra fe? ¿Qué diría Pablo? Su inconsistencia en congregarse se divulga por todo el mundo. ¿Qué diría el apóstol Pablo? Hermanos, ¿cómo se está divulgando allá afuera para otros hermanos y para no hermanos o para no creyentes nuestra fe? ¿Cómo se divulga? ¿Qué se habla de esta congregación? ¿Qué se habla de ti como persona? ¿Qué se habla de nosotros como congregación? Porque ¿cómo nos tienen considerados allá afuera? Porque al final la gente tiende a generalizar. No, yo no voy a ir con los cristianos, porque yo conozco a alguien, todo, cristianos. No sé si logro explicarme, la gente tiende a generalizar. Y dentro de eso tienen cierta verdad. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, representamos a la iglesia allá afuera, representamos a Cristo. Pero ¿cómo nuestra fe sería divulgada allá afuera? Esos hermanos de camino de santidad que se creen la última Coca-Cola en el desierto, que creen que solamente ellos son la iglesia que se van a salvar, que solamente ellos tienen la verdad y que todas las demás congregaciones están equivocadas. ¿O qué dirán? No, yo conozco una persona que vaya camino de santidad que es bien mal hablada. Mal hablada. Es bien mentirosa. No, yo conozco un matrimonio de ahí que viven del chongo, puros gritos, golpes, empujones, insultos. No, yo conozco a algunos hermanos de ahí que andan en adulterio, algunas personas de ahí que andan en adulterio. ¿Qué dirían de nosotros? ¿Cómo se divulga nuestra fe allá? ¿O nuestra fe se divulga donde esos hermanos viven en la verdad?
porque viven en la doctrina y así como la doctrina viven en la práctica. La iglesia Camino de Santidad puede sentir la comunión, la fraternidad, cómo se conducen en la sociedad, cómo aman allá afuera, que sí respetan el semáforo, sí respetan el alto, respetan a sus autoridades, respetan a Cristo, muestran un temor reverente por Cristo. ¿Cómo se divulga nuestra fe, hermanos? La fe de los romanos se divulgaba por todo el mundo y de tener una buena fe. Una buena fe. Hermanos, ¿cuál es el contexto de la carta? ¿Cuál es el contexto de esta carta? Hermanos, el contexto histórico de esta carta, vamos a dividirlo así, contexto histórico y contexto doctrinal. El contexto histórico, la iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles. Por judíos y por gentiles. Hermanos, se cree que la iglesia de los romanos comenzó porque algunos de ellos estuvieron en el día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Cuando viene el Espíritu Santo y hablan en lenguas y comienzan a predicar el evangelio. Se cree que hubo personas de ahí que fueron a Roma y ahí empezaron a predicar el evangelio. Fueron los primeros que comenzaron a predicar el evangelio a tal grado que crecieron y hicieron o se estableció como una iglesia local, porque ya había creyentes ahí. Pero aún no habían experimentado el ministerio apostólico directo en el momento que Pablo escribió. Es por ello que se cree que Pablo empieza a mandar estas cartas y a poner estas doctrinas esenciales para que ellos tuvieran como un fundamento. ¿Me logro explicar? Por eso ahora podemos comprender por qué esta carta está tan bien estructurada. O sea, Pablo les dijo, hey, así. Esta es la estructura doctrinal. Entonces, hermanos, al decir que esta congregación nace en Pentecostés, y ahí estuvieron unos y comenzaron a fundar la iglesia, con esto tumbamos el argumento que dice el catolicismo romano. El catolicismo romano dice que quien fundó la iglesia en Roma fue Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es el primer papa. Y si Pedro es el primer papa y él fundó la iglesia en Roma, por eso nuestra iglesia es Iglesia Apostólica, Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso somos romanos, hermanos. Pero Pedro no aparece en la fundación de esto. Si leemos el libro de Hechos, vamos a ver que Pedro siempre se mantuvo en Jerusalén. Pero después leemos Gálatas y vemos que Pedro sí viajó a Antioquía. ¿Te acuerdas? Ahí donde Pablo lo tuvo que reprender cara a cara porque lo que estaba haciendo no era correcto. Le dice Pablo, hey Pedro, ¿qué pasó contigo? Entonces, pero después leemos el concilio en el capítulo 15 de Hechos, leemos el concilio y otra vez vemos a Pedro en Jerusalén. Si te fijas, Pedro se mantuvo como en esa parte, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pedro comenzó como en esa parte a predicar nada más. Pero, hermanos, cuando Pablo escribe esta carta, que fue en el año 57, 58, después de Cristo, en el momento que Pablo comienza o manda saludos, nunca manda a saludar a Pedro. Salúdame a fulanito, salúdame a sutanito, salúdame a este otro, pero nunca manda a saludar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba ahí. Pedro realmente no estaba ahí. Pero el catolicismo romano se va a defender con decir, no. La tradición histórica menciona que Pedro sí estuvo en Roma. La tradición histórica menciona que Pedro sí fue allí obispo y aparte que Pedro murió martirizado en Roma. Hermanos, si hay evidencia patrística, vamos a decirlo así, cuando decimos patrística, estamos hablando de los primeros padres de la iglesia, de aquellos que fueron discípulos de los discípulos. Si hay evidencia de esos padres de la iglesia que dicen que Pedro predicó en Roma, eso sí lo dicen, que predicó en Roma, algunos de ellos así lo mencionan. Inclusive algunos tienden a decir que Pedro murió en Roma, que sí predicó en Roma y que a lo mejor su muerte fue en Roma, hermanos, pero eso es diferente a decir que él fundó esa iglesia. No sé si logro explicarme.
Eso es algo totalmente distinto. Es algo totalmente distinto. Entonces, ese es el contexto histórico. Pero el contexto doctrinal, hermanos, es que como estaba esta iglesia formada por judíos y gentiles, pero predominaban más los gentiles. O sea, había más gentiles que judíos. O sea, cuando llamamos gentiles estamos diciendo aquellas personas que no eran judíos. Entonces, había más personas, predominaban más los gentiles que los judíos. Entonces, al hacer esto, hermanos, al predominar más, pues se sentían orgullosos. Se sentían orgullosos los gentiles de ser más. Mira, nosotros recibimos más el evangelio que ustedes. Digo, lo vamos a ir estudiando en la carta. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 11, versículo 18, en Romanos capítulo 11, versículo 18, es necesario, hermanos, que entendamos o que comprendamos este tema para poder tener un concepto claro de lo que vamos a ir estudiando. Romanos capítulo 11, versículo 18, Pablo les está escribiendo aquí a los gentiles y le dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Mira, Pablo aquí usa un vocabulario con los romanos sí, un poquito pesado, un poquito complicado. Por eso vamos a ir estudiándolo versículo por versículo. Aquí Pablo está hablando de cómo las ramas fueron desgajadas del olivo, ¿no? Dice cómo fueron desgajadas, dice, y nosotros, los gentiles fueron injertados al olivo. Pero dice Pablo, pero no se jacten. No se jacten de eso. No se jacten de eso. Entonces, podía haber esta rivalidad. Por eso te digo que Pablo aprovechó para también arreglar esos problemas que había, porque podía haber esa rivalidad entre judíos y gentiles, a tal grado que los gentiles se creían más que los judíos. Se creían más que los judíos. Inclusive, también habla Pablo y menciona ahí el tema del débil en la fe. Es ahí donde lo vamos a encontrar. Si tu hermano es débil en la fe, mejor no lo hagas, dice Pablo, ¿no? Entonces, ¿por qué habla del débil en la fe, hermanos, aquí? Porque unos tenían el contexto judío. Algunos querían seguir celebrando fiestas. Algunos querían decir, no, nosotros no comemos puerco. Nosotros nos acatamos a lo que dice el Pentateuco. Y otros eran, no tiene nada de malo, mira, comían. O sea, no, y para eso, para los judíos, eso causaba todavía como... entonces, ellos decían, debemos celebrar ciertas fiestas todavía. Y los gentiles eran de, nosotros no celebramos nada. Eso es de fariseos, eso es de religiosos. Entonces, por eso Pablo habla de esto en el capítulo 14, versículo 1. Pablo en el capítulo 14, versículo del 1 al 5, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Fíjate lo que dice Pablo. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. O sea, los gentiles, pues podemos comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. O sea, Dios ha recibido tanto al que come como al que no come, ¿no? Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otros juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En su propia mente. O sea, Pablo nos dice, no trates de llegar y convencer al hermano con argumentos de, no, sí se tiene que hacer esto, se tiene que guardar el día, se tiene que comer esto, se tiene que hacer lo otro, porque al final, dice Pablo, son debates que no. Dios acepta tanto al uno como al otro, mientras lo hagan para glorificar al Señor, mientras los dos lo hagan con un temor reverente a Dios. ¿Cuál es el problema? Dice Pablo. ¿Cuál es el problema? Hermanos, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Vamos a dar un repaso. Ya vimos el autor, ya vimos la fecha en que se escribió, ya vimos el lugar de redacción, ya vimos hacia quién iba dirigida.
Ya vimos el contexto de la carta, tanto histórico como doctrinal. Hermanos, pero el propósito de la carta. Algunos estudiosos dicen que tenía 4 propósitos esta carta. Pablo, al enviar esta carta, tenía 4 propósitos. El primero de ellos era un propósito doctrinal. Doctrinal. ¿Por qué? Porque era exponer el evangelio de Jesucristo. Hablar el evangelio de Jesucristo. Por eso lo comienza a estructurar. Por eso es una carta tan sistemáticamente ordenada, estudiada, ¿no? Vamos a llamarlo así. En Romanos capítulo 1, versículo 15, nos habla de esto. Romanos 1, 15. Mira, si no manejas bien la Biblia, no te estoy llevando a otros libros. Puros Romanos. Hay puros Romanos. Romanos 1, 15. Ya que si tampoco encuentras el 1, el capítulo 8, el 2, estás grave, hermano. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Que estáis en Roma. O sea, este era uno de los propósitos doctrinales, anunciar el evangelio. Otro propósito que tenía Pablo era un propósito misionero. ¿Por qué? Porque Pablo buscaba apoyo, y cuando refiero a apoyo es, buscaba economía para poder ir a hacer un viaje misionero a España. A España, recordemos, hermanos, que España, en aquellos entonces, España era considerado como la última parte del mundo. Lo que ya era lo último. O sea, no estaba América, pues, porque pues todavía no venía Colón ni nada de eso se descubría, pero entonces España era considerado como lo último de la tierra. Entonces Pablo dice, ya no tengo aquí ya no tengo espacio, dice, ahora voy a ir hasta allá, hasta España. Hasta allá quería ir Pablo, pero realmente Pablo, al mandar también esta carta, buscaba un apoyo de los hermanos, un apoyo económico. Esto lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 24. Por eso decimos que traía un propósito doctrinal, un propósito misionero. Romanos 15, 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Hermanos, ¿no crees que cuando Pablo dice que ser encaminado por vosotros, es que me lleven de la mano, pues, ¿verdad? O sea, que me lleven de la mano a España, no, ser encaminado, o sea, que me ayuden en el camino, porque obviamente, hermanos, no era de que pues tomo un vuelo, ¿no? Y llego aquí a 15 horas, 16 horas. Eran meses, hermanos, eran semanas a poder llegar a un otro lugar. Por eso los hermanos eran muy hospitalarios. Sabía que había un misionero para predicar la palabra y las puertas de su casa estaban abiertas. Así como tú, cuando, oye, se ocupa que yo, así como te peleas, porque los hermanos, ser hospitalario e invitar a un hermano a comer, así también eran los hermanos de la iglesia primitiva. Les gustaba, así como ustedes, que se termina el servicio y no se quieren ir de aquí, los tenemos que correr porque siguen así, para que se den una idea, pues. Entonces, Pablo buscaba ese apoyo misionero, ¿no? Para ir a predicar a España. Entonces, hermanos, también tenía un propósito teológico. ¿Por qué tenía un propósito teológico? Porque Pablo iba a hablar sobre la justicia de Dios en su trato con Israel. Por eso traía este propósito teológico, y esto lo vamos a estudiar desde el capítulo 9 al capítulo 11 de Romanos. Y en estos capítulos es donde yo creo que hay mucha diferencia doctrinal entre los cristianos, entre los hermanos. Pero lo vamos a ir estudiando versículo por versículo. Entonces, hermanos, traía también uno de los propósitos que tenía era un propósito pastoral. Ya hablamos que era un propósito doctrinal, un propósito misionero, un propósito teológico, y el otro era un propósito pastoral. ¿Por qué se llama pastoral, hermanos? ¿O por qué había este propósito? Porque Pablo trataba de unificar a la iglesia, que no vivieran en división. Nosotros somos judíos, nosotros somos gentiles, y que dentro de la congregación hubiera una unión. Y esto lo podemos ver que Pablo dice, mira, tanto judíos como gentiles están muertos en pecados. Tanto judíos y gentiles están depravados totalmente. Están caídos. Y tanto judíos y como gentiles necesitan
La salvación por medio de Cristo. Entonces, y al tener la salvación por medio de Cristo, se los une. Es lo que buscaba Pablo. Tenía también ese propósito pastoral. Hermanos, entonces, ¿cuál es el tema central de esta carta? ¿Cuál es el tema central de esta carta? El tema central de esta carta, que son la mayoría de teólogos lo han definido así, el tema central de esta carta es cómo puede un Dios justo, cómo puede un Dios santo, cómo puede, otra vez repito, un Dios justo justificar al pecador. ¿Cómo puede un Dios justo, cómo puede un Dios santo, aquel que dice que la paga del pecado es la muerte eterna, cómo puede ese Dios justo y santo justificar al pecador? ¿Cómo? Y esto lo podemos encontrar, hermanos, que la justicia de Dios es revelada en el Evangelio para salvación por medio de la fe. ¿A qué me refiero? Que la respuesta la encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Cómo Dios puede justificar, cómo un Dios justo puede justificar al pecador? Por eso se cree que este es el tema central de la carta. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice, el Evangelio es poderoso. El Evangelio tiene poder para salvación hacia todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Ves cómo Pablo trata de unir esto? Judío primeramente, también al griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No vamos a profundizar todavía en este versículo, hermanos, que yo creo que nos va a llevar todo un tema, nada más estos dos capítulos, estos dos versículos. No vamos a profundizar hoy, nada más estoy hablando el tema central de la carta, se cree que es esto, ¿no? Entonces, hermanos, ya estamos sobre el final. ¿Cuál es la estructura de esta carta? ¿Cómo esta carta está estructurada, o cómo está estructuradamente, vamos a llamarlo así? ¿Cuál es la estructura de esta carta? ¿Cuál es la estructura? Te los voy a decir, hermano, de una manera rápida, voy a llamarlo así. No puedo esperarme a que lo anotes, y si no, vuelves a escuchar la predicación. Pero la estructura de esta carta se tiene considerada así. Podemos ver un saludo e introducción. Vemos la presentación de Pablo y hablamos sobre la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Esto lo podemos ver desde en el primer capítulo. Vamos a llamarlo así, desde el versículo 1 al 17. Ahí que vamos a encontrar la introducción o la presentación de Pablo y la justicia de Dios revelada por el Evangelio, del versículo 1 al 17. Pero del versículo 18 a Romanos, capítulo 3, versículo 20, vamos a encontrar la condenación universal. Cómo todo hombre está condenado. Todo hombre está condenado. Cómo el pecado de los gentiles, cómo el pecado de los judíos, todos estamos bajo condenación. Todos, por igual. Todos, no hay uno que diga, no, yo nací, yo no estoy bajo condenación. Dice la palabra de Dios, todos estamos bajo condenación, ¿verdad? Y eso nos lo enseña el libro de Romanos. Nadie es justo, quiere decir, por las obras de la ley. También ya después de ahí, del capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21, vamos a encontrar la justificación por la fe. Así lo menciona la estructura de esta carta, la justificación por la fe. Como justicia aparte de la ley, la propiciación de Cristo, Abraham como ejemplo, la paz con Dios, Adán y Cristo, cabezas federales. Y yo sé que tú vas a decir, ¿qué está diciendo el pastor? Pero todo esto lo vamos a ir estudiando. Te digo, nada más estoy dándote algo introductorio, ¿verdad? O sea, no te asustes todavía, vamos a ir poco a poquito. ¿Sale? Entonces aquí se desarrolla, aquí en estos pasajes, hermanos, se desarrolla la doctrina reformada sola fide.
sola fide o sola fe, ¿verdad? La sola fe. Es aquí donde en estos pasajes se desconsidera la sola fe. Por eso tenemos solo a través de Cristo, solo a Dios la gloria, solo por gracia, sola fe, solo Cristo. Entonces, hermanos, en el capítulo 6, del versículo 1 al capítulo 8, versículo 39, vamos a encontrar la nueva vida en Cristo. Vamos a hablar sobre esa unión con Cristo, la muerte al pecado, la lucha con el pecado, la vida en el Espíritu y la seguridad eterna. Esto lo vamos a ver, la nueva vida en Cristo. Vamos a llamar, sería como la cuarta estructura de esta carta, del capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, el versículo 39. La quinta estructura es la soberanía de Dios en la historia de la redención. Esto nos habla aquí del capítulo 9, versículo 1 al capítulo 11, versículo 36. Vamos a ver la elección soberana, Israel y el propósito eterno, el endurecimiento parcial y la restauración futura. Esto lo vamos a ver, es aquí en estos pasajes, tanto el 9 y el 11, que yo creo que los vamos a ver detenidamente, porque aquí, repito, en estos dos, del 9 al 11, capítulos es donde más debates teológicos ha habido en cuanto a esta postura. Entonces, hermanos, por último, vamos a encontrar la vida transformada por el Evangelio. Esto lo vamos a encontrar del capítulo 12, versículo 1, al capítulo 15, versículo 13. Y vamos a hablar ahí del sacrificio vivo, los dones espirituales, el amor cristiano, la sumisión a las autoridades y la libertad y conciencia. Hermanos, la carta a los romanos fue decisiva para los reformadores y en muchos sentidos fue el motor teológico de la reforma protestante. Esta carta, hermanos, de los romanos, o esta epístola de los romanos, repito, fue el motor teológico, fue la inspiración para varios o algunos o la mayoría de los reformadores, Entonces, Juan Calvino, inclusive Juan Calvino, él tiene un compendio, él dice que al estudiar Romanos tuvo un compendio más claro de lo que es el Evangelio. Entonces también Juan Calvino dice que esto es una estructura doctrinal de la fe cristiana. Entonces gran parte de la teología de Calvino, de este reformador Calvino, sigue la línea doctrinal de Romanos. Por eso habla de la depravación, la justificación, la unión con Cristo, la elección soberana. Entonces Calvino de aquí estructuró la mayoría de su doctrina. Pero el más conocido es Martín Lutero, hermanos. Martín Lutero es el más conocido. Recordemos que Martín Lutero era un monje y Martín Lutero vivía muy angustiado. Martín Lutero, a pesar de ser un monje, él vivía muy, muy angustiado, porque él decía, si Dios es justo, si Dios es santo, ¿cómo puede aceptarme a mí que soy pecador? Y él cada vez que leía Romanos 1:17, él odiaba esa lectura, odiaba esa expresión cuando decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Él no le gustaba leer ese pasaje, él tenía un choque con ese pasaje, porque él entendía que la justicia de Dios es el atributo por el cual Dios usa para castigar al pecador. O sea, decía, entonces, Dios es justo, pero Dios nada más nos creó para castigarnos, porque Él es justo. ¿Y quién puede acercarse al Señor? Pero dice la historia que mientras él estaba estudiando Romanos y también a la par estaba estudiando Gálatas, Lutero comenzó a entender que la justicia de Dios no es solamente la justicia con la que Dios juzga, sino la justicia que Dios imputa al creyente por medio de la fe. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Martín Lutero entendió que el justo por la fe vivirá, significa que el hombre es declarado justo únicamente por confiar en Cristo. Le llegó la luz. Dijo, lo que Romanos 1:17 nos dice, que el hombre es justificado por confiar en Cristo. Porque en el Calvario la justicia de Dios y su amor se abrazaron. Ahí fui justificado. Y dice Lutero, cuando yo leí esto, sentí como las puertas del paraíso se abrían. Se abrían. Hermanos, cuando él entendió esto, fue por eso que él comenzó a escribir las 95 tesis. Las 95 tesis.
que en estas 95 tesis, él decía que ni las indulgencias, ni las obras acumuladas, ni las penitencias, ni los méritos humanos eran necesarios para ser salvos. Solamente la fe en Cristo. Por eso al catolicismo eso no le gustó. ¿Por qué? Al catolicismo romano. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban en todo su auge vendiendo indulgencias. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres salvarte? Echa un chelín. Y al momento que, o quieres salvar a alguien que ya murió, ¿quieres salvarlo? Echa un chelín. Y al momento que el chelín toca el fondo, el alma sale del purgatorio. Comenzaron a vender indulgencias, estaba vendiendo la fe, hermanos. ¿Y te imaginas? Esto decía el catolicismo romano y empieza a escribir Lutero esto. No se necesita de eso, solamente la fe en Cristo. Por eso no ardió Troya, ardió el catolicismo romano. Hermanos, Juan Crisóstomo es conocido como el predicador más grande del siglo IV. Juan Crisóstomo decía así, él pedía que le leyeran en voz alta Romanos una vez a la semana. Él decía, por favor, léanme Romanos en voz alta, aunque sea un día, una vez a la semana. Y dicen que antes de morir pudieron llegar a que se lo leyeran 2 veces por semana. 2 veces por semana. Hermano, presta atención. En un sentido general, lo que hace Pablo en esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, es que esta carta del capítulo 1 al capítulo 11 vamos a encontrar pura doctrina. Del capítulo 1 al capítulo 11 vamos a encontrar pura doctrina. Pero del capítulo 12 al capítulo 16 vamos a encontrar pura vida práctica. Del 1 al 11, pura doctrina vamos a estudiar, pero del 12 al 16, pura vida práctica, la vida práctica del creyente. Hermanos, ¿por qué hace Pablo esto? ¿Por qué del 1 al 11 usa pura doctrina y del 12 al 16 usa pura vida práctica? ¿Ves cómo Pablo en esta carta usa doctrina y práctica? Hermano, ¿de qué sirve tanta doctrina si no la aplicamos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tanta doctrina si no la aplicamos? ¿De qué sirve que cada vez tengamos más conocimiento de Dios si la que ya sabemos no lo ponemos en práctica? Nos jactamos y decimos, no, que los hermanos pentecostales, que bien emocionales, que bien esto, bien lo otro, no leen la Biblia, se basan en puros sueños, visiones y esto y lo otro, que en cierta parte es verdad, hermanos. Pero ¿de qué sirve que tú y yo sí conozcamos la doctrina, pero eso que conocemos no lo ponemos en práctica? Si quizás esos hermanos que conocen poco, lo poco que saben, lo ponen en práctica. Lo ponen en práctica. Hermano, ¿de qué sirve que sepamos griego, sepamos hebreo, conozcamos las doctrinas de la gracia, que tengamos celo por la palabra de Dios, que defiendas la sana doctrina, que no puedes permitir cómo se predican herejías, si lo práctico no lo vives? ¿De qué sirve, hermano? No, yo estoy en una iglesia donde se predica la pura sana doctrina, la pura verdad. El pastor el domingo nos da con todo. Siempre salimos de ahí bien garroteados, ¿no? De ahí salimos. ¿De qué sirve, hermanos? Si no lo ponemos en práctica, si no lo vivimos. ¿De qué sirve, hermano, que te hayas salido de una congregación porque no se predicaba la verdad, porque tú quieres escuchar la verdad, quieres lo mejor para ti, para tu esposa, para tus hijos, si la práctica no la vives? Si la práctica no la vives, has creado tu propia verdad. ¿De qué sirve? No, yo me salí de aquella iglesia porque allá no se predicaba. Aquí sí se predica, pero si aquí no lo vives, no oras, no lees la Biblia, te congregas cuando quieres,
no aceptas una reprensión de un hermano, del pastor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos? Y es lo que Pablo nos va a hacer ver en esta carta, doctrina práctica, doctrina práctica. ¿De qué sirve, hermanos? Ayer hablaba con un hermano de la congregación y le decía que en estos años que llevo como pastor me he dado cuenta y he podido experimentar cómo ese versículo que dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. El conocimiento envanece, mas el amor edifica, hermanos. Ojo, esto no es para justificar que un cristiano no debe estudiar. Porque algo, yo puro amor, puro amor. No, eso no se refiere a ese versículo. No se refiere a eso. Dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Hermanos, cuando hablamos amor, aquí entiéndase la práctica. Porque puro conocimiento sin práctica, terminamos envaneciéndonos, hermanos. Terminamos envanecidos. Porque como lo creemos, lo sabemos, lo conocemos, como yo sé que, pues mira, si yo me arrepiento, Dios me perdona, porque en su providencia, porque en su decreto, yo ya estaba. Entonces, si oro, no oro, si leo, si no leo, no pasa nada, me arrepiento. No es así, hermanos. No es así. Por eso dice, el conocimiento envanece, mas el amor, la práctica edifica. Pero tampoco es pura práctica hablar todo amor, sin estudiar, porque al final haces un Dios a tu imagen, conforme a tu semejanza. Por eso Pablo en esta carta nos enseña doctrina práctica, doctrina práctica. Conozco del Señor, la aplico. Conozco, la aplico. Conozco, la aplico. Conozco, la aplico. Va a la par. Va a la par. Son inseparables. La doctrina y la práctica son inseparables. Y le decía a este hermano, ¿por qué he podido experimentar eso? Porque llegan personas a la congregación o llegan... lo he hablado con otros hermanos, otros pastores, que llegan los hermanos a la congregación, que aquellos que ya conocen la Biblia, llegando y no, yo me salí de aquella congregación porque yo tengo un celo por la palabra, yo escucho puro pastor bueno, puro pastor reformado, que tienen doctrina sana, que saben de hebreo, que saben de griego, que aman la verdad, la sana doctrina. Mi pastor anterior ni me pastoreaba, ni me discipulaba, ni me daba pastos, me daba puros gansitos, puros pingüinos, no me daba pastos buenos, no me nutría. ¿De qué sirve, hermano? Así llegan a ver, ay, tú dices, órale, pero ya en la hora de la práctica, dices, ¿dónde está toda la teología? ¿Dónde está toda la teología? ¿Dónde está todo el celo, toda la pasión? La sana, la doctrina, la verdad, ¿dónde está? Pastor, ¿qué pasó? Mi esposo no quiere trabajar. ¿Cómo, hermano? No quiere, pastor. Pero si en la congregación es bien chambeador, cuando decimos que si algo se ocupa, ahí está. No quiere, pastor. Llego, lo encuentro acostado, lo encuentro dormido, no quiere trabajar, que no hay trabajo. No quiere hacer nada, pastor. Yo soy quien sustenta la casa. Hermanos, ¿tan algo tan práctico? Cuando la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Y aquel que no provee para su casa, ¿qué? ¿Cómo? No, pastor, porque entra un lado y no dura. Luego entra otro y no dura. Todos los patrones, todos están mal. Él está bien. ¿Cómo? Tan práctico, pero el hebreo, el griego, la teología, las doctrinas de la gracia, la reforma, ¿dónde está? El celo por la palabra, ¿dónde está? No, pastor, mi esposo es bien grosero, mi esposo me insulta, mi esposo me maltrata, mi esposo maltrata a mis hijos, la verdad les pega bien feo a mis hijos, los disciplina horrible como si fueran adultos, se pone al tú por tú con ellos, les deja marcado el cinto, el cable. Pero el celo, la doctrina, hermanos, nos podemos dar cuenta de esto. Nos podemos dar cuenta de esto. No, pastor, si yo le comentara, mi esposo me llega bien borracho. Nomás tenemos una discusión, un problema, llega borracho.
Una vez una hermana me decía, no era de esta congregación, me decía, yo le dije a mi esposo, ya no tomes, ya no tomes. Mi amor, es que te voy a decir la verdad, yo tengo problemas estomacales. Si lees la Biblia, sabes a lo que me refiero. Tengo problemas estomacales, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, por tus problemas estomacales, toma vino. Por eso yo tomo vino, mi amor. Ahí está mi esposa, que no me deja mentir. Y ya la mujer le solapaba. Sí, me llegó borrachito, pero estómago, el estómago. Hermanos, ¿de verdad? O al contrario, el esposo, pastor, mi esposa, se dedica al hogar nada más. Se dedica al hogar, pero no me lava. No me tiene ropa limpia. No me lava. No, de planchar ni se diga, pastor. No, no le gusta planchar, ni se diga. La casa, pastor, si se meten a robar, no la acomodan mejor. La tiene toda sucia. No, pastor, nunca tiene tiempo para hacernos de comer. Nunca. Hermana, pero la práctica, la doctrina, la sana doctrina, ¿dónde está? No tiene tiempo para hacerme de comer. Le pedimos y pues dice, rápido, una maruchan. Pura maruchan, los niños ya probaron todas, las de pollo, las de chile, las de piquín. Todas ya se las saben. Ya en el barrio los apodan los maruchan. No, pastor, yo a mi esposa no le puedo decir nada porque le digo algo y no acepta la reprensión. Luego brinca. Luego me dice. Otros hermanos pueden decirle, pero yo no. Otros pueden decirle. Pueden decirle, es más, dígale usted, pastor, porque si le digo yo, va a agarrar Troya. La sujeción al marido, ¿dónde está? No se ocupa tanta teología, no se ocupa saber griego, ni hebreo, ni vamos a profundizar en un estudio para poder, vamos a profundizar de cómo debes de tener tu casa. La palabra de Dios dice que debes de tener tu casa limpia. No se ocupa un estudio para eso, hermanos. O los hijos, cuando ven a los padres que no son congruentes, en la congregación una cosa, pero en casa son otra. En la congregación, gloria a Dios, aleluya, amén, a su nombre, gloria. Vamos al estudio el miércoles, vamos al estudio el domingo, vamos al estudio de varones, vamos al matrimonio. ¿Sí? Pero en casa. Conocimos una jovencita que tenía un novio. Nosotros lo conocíamos, pero era de otra congregación de aquí. Pero, ¿y por qué te voy a dar el ejemplo? Porque ella me decía, pastor, fue bien triste. No, todavía no era pastor, no es cierto. Yo estaba encargado como de jóvenes en esa congregación, pero su novio era de otra congregación. Y dice, acompañé a mi novio un domingo a la congregación y nos sentamos. Y cuando nos sentamos dijeron, pues hoy tenemos un predicador invitado, ¿no? Yo no voy a predicar el pastor, va a predicar el hermano Pancho Pistolas. Dice, cuando mi novia escuchó que Pancho Pistolas iba a predicar, me dijo, vámonos. Así, delante de todo se paró y dijo, ¿por qué? Dijo, porque me gustaría que así como va a predicar, que así como es en la iglesia, fuera congruente en casa con mi mamá y con nosotros. No le creo. No le creo. Y el papá lo vio cuando se paró y se fue. Hermanos, la sana doctrina, la palabra de Dios, hebreo, griego, lo práctico. La epístola de los Romanos, hermanos, nos enseña doctrina y práctica. Las dos deben ser inseparables. Esta carta, hermanos, claro que nos va a confrontar nuestro orgullo, nuestra falsa seguridad, nuestro moralismo, nuestra superficialidad, pero también, hermanos, esta carta nos va a afirmar en nuestra seguridad en Cristo, nuestra identidad y nuestra esperanza futura. Así que, hermanos, va a ser una carta muy interesante. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que vimos un tema introductorio sobre esta carta, mi Dios, simplemente al exponer tu palabra, Señor, tú nos hablas. Porque tu palabra, Señor, tiene el aliento de vida. Tu palabra, Señor, trae en nosotros, en aquellos que hemos creído, trae convicción de pecado, Señor. Y nos damos cuenta, Señor, cómo a veces crecemos en conocimiento, crecemos en doctrina, pero nos olvidamos de aplicarlo, Señor. Y esta carta es lo que nos va a enseñar a que sigamos conociendo, a que sigamos aprendiendo, a que no nos quedemos ahí doctrinalmente, en el conocimiento tuyo, que no nos quedemos ahí. Pero también esta carta nos va a enseñar a que lo pongamos en práctica, que así como conocemos, lo practiquemos. Hermanos, Señor, yo te doy gracias, Padre, por los hermanos de esta congregación. Gracias por cada hermano que está aquí, gracias por cada persona, Señor. Que tomen el tiempo, Señor, y la importancia para poder estar en este estudio y podamos aprender juntos, Señor, de lo que nos quieres hablar a través de esta carta, Señor, que fue inspirada por tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias por la vida de cada hermano, Señor, y sobre todo no queremos salir de aquí pidiéndote perdón. Pidiéndote perdón, Señor, porque yo creo que todos los que estamos aquí, sin duda, Señor, conocemos más de ti que lo que vivimos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Queremos seguir conociendo de ti, pero queremos seguir creciendo en la práctica, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Necesitamos de tu Santo Espíritu para ser mejores esposos, para ser mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores pastores. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra que has dado a la iglesia. Gracias porque he aprendido mucho, Señor, solamente en este tema introductorio, y sé que aprenderemos mucho más. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Estén pendientes del mensaje del